Continuar con este tema, con este bloque que si alguien quiere participar, ¿cómo se llama este bloque que estamos viendo? El fruto del Espíritu Santo. ¿Cuántos frutos, bueno, cuántos subtemas, por así decirlo, llevamos de este tema en general? ¿Cuál es el primero? Lo dio Damaris. ¿Alguien que me pueda decir de forma general qué entiende o qué comprendió en la clase del amor? Vimos diferentes tipos de amor, principalmente 4. No vamos a preguntar ágape, eros, no vamos a preguntar nada de eso, pero de forma general, ¿qué entendimos o qué logramos retener acerca de la clase del amor? ¿Quién quiere participar? Pastor Juan. Yo hacía grandes rasgos, el amor es un esfuerzo. Ok, el amor es un esfuerzo. Esforzarse por tener ese amor. Muy bien, ¿alguien más? El amor es amar a nosotros. Sí. El amor es amar a nosotros mismos. ¿Alguien más? Sin amor no hay nada. Sin amor no hay nada, muy bien. Algo más, una de las cosas más primordiales de ese tema. El amor es un esfuerzo, sí, pero el amor también es una ¿qué? Una decisión. Yo decido si quiero amar o no amar. Gracias. Muy bien. Del siguiente tema que vimos, que la clase nos los dio Irving, ¿de qué nos habló? ¿Acerca de qué? ¿De quién? No, ¿qué siguiente subtema del fruto del Espíritu Santo vimos? Amor. ¿Cuál sigue? No. Exactamente, gozo. Exactamente. Vamos a repasar un poquito. Vamos a Gálatas. Porque eso lo vamos a encontrar en Gálatas. Por favor. Capítulo 5. ¿Quién ya se lo sabe de memoria? ¿Ya se lo saben de memoria? A ver, llevamos... Los voy a poner aquí con fines prácticos para que los puedan ir viendo. Amor. Gozo. Ahí vamos. Ay, está vivo. Sí, también es fe. Pero acuérdense que vamos a ir en un orden específico. Aparte porque nos marca la palabra así, por algo hay un orden. Vamos a Gálatas 5, 22 y 23. Vamos a ver qué dice Gálatas. ¿Quién ya lo tiene? Si lo puede leer, por favor. Yo los tengo, dice Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, paz. Ok, ¿cuál sigue hoy? Paz. Mira, vamos a poner a la perita aquí. Espérenme. Amor, gozo, paz. Paciencia. Ajá. Benignidad. Bondad. Fe, mansedumbre. Y templanza. Muy bien. Fe. Aquí lo voy a poner abajito, mansedumbre y templanza. Y para que puedas reconocer bien la cita, ¿vale? Gálatas 5:22. Una mnemotecnia o una técnica que ocupamos en clase de niños, también funciona muy bien en clase con adultos. ¿Vale? La retención vía visual es muy importante. Que todo lo que nosotros retengamos, todo empieza vía visual. Hay diferentes formas y técnicas de aprender y de enseñanza. Hay muchos alumnos que con la manera visual ya retuvieron. Hay otros con la forma de escuchar. Hay otros apuntando. Eso ya te toca a ti clasificarte en cada una de las secciones en las cuales tú crees que tienes esa habilidad. En lo particular, yo no apunto. Es muy rara vez que yo apunto. En toda mi vida solamente he estudiado para un solo examen, ya te lo platiqué una vez. De ahí en fuera, no, eso no quiere decir que no me guste estudiar. Al contrario, me gusta estudiar y mucho, pero yo aprendo más por leer y por escuchar, ¿ok? Rara vez yo voy a apuntar, muy rara vez. Bueno, ahí lo tienes, por favor apréndetelo, pero vamos a hacer una pequeña remembranza de lo que Irving nos habló acerca de gozo. ¿Qué entienden acerca de gozo? ¿Qué idea principal tú pudiste haber sacado o obtenido acerca de la clase de Irving de gozo? Isabel, ya no voy a preguntar si pueden, porque no, si no, no vamos a avanzarle. Isabel, ¿qué comprendiste acerca de la clase de Irving de gozo? La verdad no vine ese día. Ah, no viniste. Sí. Pero Héctor sí vino. Sí vino Héctor. Entonces Héctor te va a ayudar. A ver, Héctor, ¿qué comprendimos acerca de gozo? Ajá.
sea, que estar que estar, ¿cómo se puede decir? O sea, nos trae gozo, nos trae y eso nos ayuda, ¿no? Ok, O sea, estar en la presencia de Dios. muy bien. Vamos a ocupar definiciones que no ocupen el mismo concepto. Gozo es tener gozo. No, pues no. Bueno, Está bien, no hay problema. A ver, Víctor, ¿qué comprendiste acerca de la clase de Irving? Lo que hayan comprendido, no pasa nada. Pero es muy importante que tengamos la idea principal bien cimentada. De gozo, lo que tú hayas comprendido. El gozo no se busca más que la que va a ir. Ajá. El gozo es a través del Señor. Ok. El mundo no lo da, porque el gozo lo encontramos en la de Dios. Un poquito más fuerte, no te escuché. El gozo lo buscamos en el verdadero Dios. Exactamente, a través de la... Muy bien, a través del amor de Dios. Hermana Elvirita, ¿usted vino? Ok, nuestra fortaleza. Marina, tú sí viniste. Ayúdanos, por favor, ¿qué comprendiste acerca de la clase de Irving que él nos pudo compartir de gozo? Uh-huh. Uh-huh. Exactamente. Pues hoy vamos a ver el tercer fruto que se llama paz. Lo encontramos en Gálatas 5:22 y vamos a ver que paz, híjole, vamos a ver si estos plumones pintan bien. Paz viene de una palabra griega. ¿Sale? Y vamos de ahí a partir del concepto que dice eirene. Eirene. ¿Sale? Paz viene de una palabra griega que significa eirene. Y quiero que me acompañes a Juan 14:27. Vamos a Juan 14:27. Vamos a ver que este tipo de paz es una paz muy distinta a la que la mayoría de la gente que no conoce a Cristo o que tiene una idea de conocer a Cristo o a un Dios supremo, a una deidad suprema de diferentes religiones. Hablamos de musulmanes, hablamos de la religión popular, hablamos de la luz del mundo, de muchísimas otras variantes filosóficas y religiosas. Es una paz que no está bien cimentada conforme a la palabra de Dios. Y vamos a Juan 14:27. Vamos a ver qué dice Juan 14:27. Ahora hay mucho ruido, están construyendo, creo. Bueno, vamos a tratar de concentrarnos, ¿vale? Voy a tratar de hablar un poquito más fuerte y más lento para que sea todo un poquito más fácil de poderlo comprender. Juan 14:27. ¿Qué dice Juan 14:27? Vamos a leerlo en la versión normal, Reina Valera, y yo te lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Y creo que tú tienes otra versión, ¿verdad, Aileen? Ok, lo vamos a leer en 3 versiones. A ver, no ocupo micrófono, pero lo vamos a hacer así. ¿Sí? La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ok, ahí sí tienes la versión clásica, subraya mi paz, porque ahí está diciendo que es mi paz. Y hace referencia 2 veces, ¿sale? La paz les dejo, y luego reafirma con un verbo impositivo, o en un verbo personal que dice mi paz, ¿sale? Aquí acuérdate que vamos a desmenuzar todavía un poquito más a detalle la palabra. Dice, la paz os dejo, mi paz les doy. Después, ¿qué dice la siguiente parte del versículo, Marina? Ahí. Eso quiere decir que hay diferentes tipos de paz, es correcto, porque nos está diciendo a través de la Escritura de forma implícita que la paz que nos da Jesús no es como la paz que nos da el mundo. Eso quiere decir que hay más paces, bueno, hay más paz, hay más tipos de paz. Conforme a la palabra, ¿hay o no hay más? Claro que sí hay más, ¿sale? Hay una paz temporal, hay una paz que solamente cubre por un tiempo, exactamente, pero hay diferentes tipos de paz que solamente o pueden ser de forma permanente o pueden ser de forma temporal, ¿vale? Y ahorita vamos a ir entrando a más detalle. ¿Qué sigue después, Marina? No se turbe vuestro corazón. ¿Por qué nos está diciendo la palabra de Dios de no se turbe vuestro corazón?
¿Qué nos está dando a entender con eso? ¿Qué comprendemos, hermana Elberita, cuando el autor nos está diciendo que no se turbe tu corazón? Exactamente. El hecho de que tú y yo tengamos paz no nos exime de que no vivamos en dificultades. No nos exime de que podamos tener algún tipo de problema. No nos exime que podamos tener algún tipo de conflicto. ¿Ok? Porque dice la palabra de Dios, también uno de los evangelios que dice que estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. ¿Sale? Confiemos, porque Dios ha vencido al mundo. ¿Ok? Después, ¿qué sigue, Marina? Ni tengan miedo. Primero nos dice, no se turbe vuestro corazón, y luego dice, no tengamos miedo. Siguiente. Ahí acaba. Vamos a leerlo en el versículo 27, en la otra versión. Dios habla hoy. Les dejo la paz, les doy mi paz. No se las doy como se las dan los que son de este mundo. No se angustien ni tengan miedo. ¿Vale? Vamos a ver que en el antiguo... en la zona de guerra o en las personas que se dedican a todo lo que sea estrategia militar y demás cosas, hay un general que principalmente se llama el general Einere. Entonces quedamos que es Einere, ¿qué significa? Paz. Un general Einere o un líder Einere es aquel que va a llevar a las personas que tiene bajo su cuidado a buscar un equilibrio emocional sin importar las circunstancias que se vayan presentando. ¿Eso qué quiere decir? Que está capacitado para resolver de forma eficaz cualquier problema, cualquier circunstancia que se llegue a presentar, sin turbar, sin querer mover de forma con miedo o con angustia a los que están debajo de él, es decir, a los que él tiene que ir lidereando. Por esa razón nosotros aquí tenemos un pastor. Imagínense si nosotros veamos al pastor todos los días turbado del corazón, nosotros ¿cómo vamos a estar? ¿Qué nos va a transmitir? Pues obviamente angustia. El viernes fui lo voy a dejar el micrófono, a una sesión de psicología para mi hijo Gabriel. La psicóloga nos decía que desde el vientre tú le transmites emociones a tu hijo. Es decir, que si tú vives un embarazo, las que tienen al bebé adentro, a las mamis, un embarazo relajado, ¿cómo vas a tener o cómo va a ser tu bebé al final? Tranquilo, al inicio, obviamente ya con diferentes circunstancias, pues obviamente pueden ir cambiando, se puede ir variando. Pero si tú o si la mamá tuvo un embarazo estresante, tuvo un embarazo que constantemente estaba bajo una presión excesiva, ¿cómo creen que va a tener un desenlace final durante el embarazo? Muy estresante, puede que se le adelante el parto, pueda que tenga complicaciones, porque las emociones que nosotros tenemos se las transmitimos a alguien más. Por esa razón te mencionaba de este general que tiene el rango, o se le conoce como general Einere, en donde estaba totalmente capacitado para guiar a las personas que tenía que liderar bajo un confort, sea espiritual, o sea emocional, o sea físico. Imagínense, si el mero se turbaba, ¿cómo iban a terminar los demás? Iban a ponchar prácticamente, ¿sale? Ahora, con lo que yo te comentaba, la paz que Dios da no significa que tú y yo no vamos a tener ningún problema. ¿Cuántos han leído en la Biblia todas las cartas que ha escrito el apóstol Pablo? ¿Cuántas cartas ha escrito en el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento? ¿Cuántas hay? 13. Hay 13 cartas. ¿Quién ha leído todas? Levante su mano. El pastor Juan, ¿quién más? O tenga una noción de que haya leído una u otra. Ok, muy bien. Si tú te fijas, siempre Pablo empieza con una frase y quiero que la apuntes. Dice que el Señor les conceda gracia y paz. ¿Sale? Siempre nos va a decir que el Señor nos conceda gracia y paz. Son dos cosas principales, ¿sale? Pero tenemos que aprender a diferenciar un poquito y a tener el sentido común del estudio. ¿Por qué no dice paz y gracia? ¿Por qué creen que no diga al revés? ¿Por qué creen que dice o inicia, puede iniciar o puede finalizar con la frase que Dios les conceda gracia y paz? Pero ¿por qué no dice que Dios les conceda paz y gracia? Vamos a analizar un poquito esta parte. ¿Por qué creen? Les doy 10 segundos para que puedan formular una respuesta. Y ahorita me voy a ir con los que han leído todo, que es en este caso es el pastor Juan.
Pastor Juan, ¿por qué cree que específicamente el apóstol Pablo, en las 13 cartas que él escribió en el Nuevo Testamento, inicia o finaliza con la frase que Dios les conceda gracia y paz? ¿Por qué? Yo considero en lo personal, no sé si esté bien, considero que para la gracia es el regalo de Dios. Para poder tener paz, o sea, no tenemos que adquirir la gracia para, por consecuencia, tener paz. Exactamente. Ahora, casi ya está la respuesta, Damaris. ¿Por qué Pablo escribe, les conceda gracia y paz y no paz y gracia? Considero que porque la gracia es una habilidad que Dios nos da para hacer cosas que no podemos. Ajá. Considero que necesitamos la gracia de Dios para tener paz al final del tiempo. Ok. La respuesta que más se acercó a la respuesta correcta es la del pastor Juan. Sí, en definitiva, para que tú y yo tengamos la paz que solamente Dios da, como lo vimos en Juan 14, 27, nosotros tenemos que pasar por un proceso antes. Ese proceso antes o previo, nosotros tenemos que vivir en la gracia. Pero para estar en la gracia, ¿qué tenemos que hacer? Tienes que tener la salvación. ¿Vale? Por esa razón, Juan 14, 27 es un texto exclusivo para los creyentes y para los hijos de Dios. ¿Sale? Dice, mi paz, la paz les dejo, mi paz. Luego dice, mi paz os doy. No como la da el mundo, como te expliqué en un inicio. ¿El mundo te puede dar paz? Sí te puede dar paz, pero de forma temporal, de forma incompleta. ¿Por qué nos puede dar una paz incompleta? Porque si ahorita nosotros checáramos nuestra cuenta y por cualquier error del sistema tuvieras, no sé, 350,000 pesos abonados a tu cuenta, pues vas a decir, ay, pues ya la armé, ya compuse el carro, ya pagué esto, ya pagué colegiaturía, ya pagué renta, ya pagué más allá, ya dice, puede pasar, pero ¿qué pasa con ese dinero? Se va a acabar en algún momento. Y más los que no estamos acostumbrados a que el dinero que tenemos nos quema, nos vas a decir, no, pues compré esto, lo otro. Pasamos por un proceso de paz temporal, ¿sale? Sí, ya suplí las cosas al inicio. Pero cuando se me acaba ese dinero, viene otra vez las angustias. ¿Y cómo voy a pagar esto? ¿Y cómo voy a pagar lo demás? ¿Y cómo voy a pagar mis cuentas? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a deshacer? Pasa lo mismo, por ejemplo, cuando pasas un proceso de enfermedad. Te voy a explicar. Si nosotros no conocemos a Cristo, pasamos un proceso de enfermedad, nos dan unas indicaciones, nos dan un medicamento. Ese medicamento te va a surtir efecto un tiempo. Pero si tú no haces unos cambios internos, desde alimentación, hacer ejercicio, diferentes recomendaciones que se dan de forma general, ¿a dónde vamos a regresar otra vez? Por ejemplo, las personas que son diabéticas, les controlan la glucosa cuando tienen una alta de la enfermedad, cuando llegan al hospital con 300, 400 de nivel de azúcar en la sangre. En el hospital los controlan, pasan por un proceso de estrés, después le dicen a los familiares, ¿sabes qué? No te preocupes, tu familiar ya se estabilizó, te lo vamos a dar de alta, pero tienes que seguir estas recomendaciones. Ah, ok, ya te tranquilizaste, ya estás, ok, qué padre. Pero, ¿qué pasa con la persona que tiene este padecimiento? Regresa al refresco, regresa al pan, a los malos hábitos alimenticios. Esa paz temporal que tuviste, otra vez se vuelve a turbar. Por eso hace énfasis en Juan 14, 27, que Jesús, en la personalidad de Jesús, nos da una paz que el mundo no la puede dar. Pero para que tú y yo experimentemos esa paz, primero tenemos que hacer lo que nos dice principalmente la palabra de Dios, en donde nos recalca que tenemos que primero estar en la gracia. Para que tú y yo podamos experimentar esa gracia, tenemos que ser ¿qué? Exactamente. Si tú y yo, o la gente, por ejemplo, que no conoce la palabra, dicen, bueno, ¿por qué estás tan tranquilo si ve todo lo que se está dando, no? O sea, ¿por qué? O sea, ¿que no oyes las crisis? ¿Que no oyes el desempleo? ¿Que no oyes la enfermedad? Ahorita creo que la 7ª, 8ª oleada del COVID. No sé, ¿por qué estás tan tranquilo? Bueno, pero cuando nosotros aceptamos y vivimos en la gracia, nosotros experimentamos esa paz. No estamos exentos de enfermarnos, de que en cualquier momento, ¡pum!, también te contagias. Pero vas a estar confiado en que el desenlace que tú vas a tener va a ser favorable. Favorable a los ojos de Dios, ¿sale? No a los ojos del hombre, ¿sale? Porque ahorita pudiéramos decir, bueno, entonces, ¿por qué las personas buenas, las personas entregadas a Dios, tienen un desenlace
que no fue el correcto. Por ejemplo, voy a poner este ejemplo de mi suegra. ¿Por qué si ella era una sierva de Dios? ¿Por qué se contagió? ¿Y por qué falleció? ¿No tenía paz? Claro que tenía paz. ¿No tenían paz sus hijas? Es lo que nosotros pudiésemos pensar. Porque aquí viene otra parte en donde las cosas que Dios hace no tienen sentido para nosotros. Pero para los que somos hijos de Dios, todas las cosas que parecen que no tienen sentido se convierten en un propósito. Quizá el propósito no lo puedas comprender al inicio. Quizá el propósito no lo puedas comprender a la semana, a los 2 meses, al mes. Pero te garantizo que si tú y yo estamos en la palabra, vivimos en la gracia y aceptamos a Cristo, vamos a comprender el propósito de por qué pasan las cosas. Pero dice la palabra de Dios que no se turbe tu corazón en Juan 14:27. No tengas miedo. Eso quiere decir que tenemos una naturaleza humana. Y una naturaleza humana, ¿qué pasa con una naturaleza humana? Y es normal. Nadie está preparado para recibir una noticia que te cambie la vida de forma instantánea en 360 grados. El diagnóstico de una enfermedad incurable. Nadie está preparado. Absolutamente nadie, ni siquiera las personas que pudiesen decir que tienen mucho control psicológico. Te garantizo que no. A nadie le gustaría que te dijeran, ¿sabes qué? Voy a poner un ejemplo, Víctor. Víctor, tienes cáncer y tu cáncer se encuentra en fase terminal. Estoy haciendo un ejemplo nada más. Humanamente, ¿cómo nos vamos a sentir? ¡Devastado! ¡Devastado! No vas a encontrar las salidas y más cuando tú y yo conocemos a Cristo. ¿Por qué? Porque lo primero que viene es dominar la parte humana que la parte espiritual. ¿Pero por qué yo? ¿Pero por qué yo? En algún momento yo escuché el testimonio de Julio Melgar. Tú sabes que Julio Melgar falleció de cáncer de páncreas, uno de los cánceres más agresivos que hay, en donde la tasa de curación es prácticamente nula, aún encontrándolos en fase inicial. ¿Vale? Y él decía, cuando escribió la canción de Cuerdas de Amor, él no sabía que esa canción iba a formar parte de su proceso en donde él lo estaba viviendo. Pero ¿qué pasa cuando nosotros humanamente queremos una respuesta instantánea? No va a ser así. Pero viene la parte en donde donde Dios nos ha dejado, donde Jesús nos ha dejado su paz. Imagínate cuando Él estaba en la cruz del Calvario. ¿Crees que estaba disfrutando del paisaje? Cuando estaba colgado, ¿cómo estaba? Él sintió miedo. Una de las palabras, en cuando hemos dado las 7 palabras aquí, que dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Se sintió solo, se sintió hasta cierto punto olvidado, traicionado. Y no con eso me van a decir que soy hereje, por favor. Porque también tiene una naturaleza humana, pero al final comprendió. Él sabía que tenía la paz del Padre. ¿Cómo termina las 7 palabras? Sí, dice consumado es. Pero una anterior que dice, Padre, y otra, en tus manos, ¿qué? Encomiendo mi espíritu. Lo estaba diciendo de forma muy general, pero ¿cuántas veces tú y yo le hemos dicho a Dios de esa manera así? Padre, quizá lo que estoy pasando, yo humanamente no lo comprendo, pero tengo tu paz. Y si alguien ha sufrido, créeme, ha sido Dios, ha sido Jesús. Él comprende exactamente lo que tú y yo pasamos. Pero si Él tuvo paz, y esa paz nos las está regalando a través de la gracia, a través de su salvación, entonces nosotros, ¿cómo tenemos que reaccionar? Con paz. No es fácil, claro que no, porque tenemos una lucha constante. El mismo Pablo decía, pero es que a veces yo hago el mal que no quiero, y el bien que no quiero de plano no me sale, te lo estoy parafraseando, no dice así. Pero el texto general o la idea principal es así. Es muy complicado cuando tú y yo estamos pasando circunstancias difíciles, porque aquí nadie ha pasado, nadie se ha salvado. Todos hemos pasado enfermedad, todos hemos pasado desempleo, hemos pasado crisis existenciales, crisis emocionales, crisis ideológicas, a veces no sabes ni en quién creer, ni qué creer. Y es parte de tu proceso de maduración en Cristo. Pero cuando nosotros tenemos bien claros y hacemos nuestro el texto, en donde Jesús nos deja esa paz, créeme, las cosas cambian absolutamente y dan un giro de 360 grados.
Hay una predicación de uno de los, que para mí es uno de mis favoritos predicadores, en donde relata la historia de un chico, Ariel, todavía me acuerdo del chico, 26 años, se acaba de casar, 2 años antes falleció su papá, a los 2 meses que se casa, su esposa, eran fotógrafos los dos, se desvanece en un trabajo, estaban sacando fotos para otra boda. La chica se descompone, la llevan de urgencia al hospital, al día siguiente le dicen, ¿sabes qué? Acaba de fallecer tu esposa de un derrame cerebral. 26 años, 2 meses de haberse casado. No es digerible por ningún lado que tú lo veas. Y creyente, además, devoto a la palabra, un servidor. ¿Cómo podemos nosotros darle una respuesta a esas circunstancias de la vida? Porque créeme, muchas veces le podemos decir, memoriza estos textos, te va a ayudar a que tú te fortalezcas en la fe. Mira, no te preocupes, las cosas Dios las toma a tu favor, pero cuando nosotros estamos del otro lado, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué palabras les podemos decir? Humanamente no le puedes decir nada. Nada, no le puedes decir nada. Lo único que puedes hacer es compartirle la paz que tú tienes a través de la que Jesucristo, a través de su sacrificio nos dio. Por esa razón pasamos circunstancias difíciles. Mi esposa perdió a su mamá. Créeme que cuando alguien más pase por esa circunstancia, Damaris va a saber qué decirles. El pastor Juan quedó viudo. En algún momento todos vamos a partir, nadie está preparado, pero ya sabe por su experiencia y por cómo llevó su proceso en la palabra, cómo puede dar un consejo. Por esa razón pasamos circunstancias complicadas, no porque Dios no nos quiera, no, al contrario, porque sabe lo que podemos soportar, pero sabe que a través de que tú y yo vivimos circunstancias complicadas, podemos compartir nuestra experiencia, no a lo que yo creo, sino a lo que Dios ha hecho en ti y en mí. Escuché una semana un curso que a toda adversidad que el cristiano pasa, eso viene acompañado de un testimonio que va a levantar a otras personas, ¿no? Las situaciones difíciles que nos ha tocado enfrentar en la vida solamente son ese testimonio de que Dios está trabajando en nosotros, que Dios está obrando poderosamente en la vida de nosotros. Exactamente. Ya no es como un fracaso, sino realmente saber que Dios está obrando ahí un testimonio para que a través de tu vida otros lleguen a Jesús. Y es complicado, gracias, dama, es bien complicado entender en el momento eso, ¿no? Es muy, muy complicado y saber, bueno, ¿por qué se tiene que pasar esto? ¿Por qué tengo que pasar más allá? ¿Por qué mi familia tiene que pasar esto? Voy a hablarlo de forma, pues sí, con libertad a nivel, por ejemplo, ahorita de iglesia, ¿no? Que quizás se pasan unos momentos complicados, desajustes. ¿Por qué tenemos que pasar todo esto? O sea, ¿por qué? Y muchas veces la respuesta es esa. Y a veces no sabemos si la respuesta es la correcta, porque Dios lo quiso. Sí, todas las cosas por Él y para Él son hechas si no, no fueran. Lo dice Mateo, en uno de los evangelios de Mateo. Son cosas que humanamente no se van a entender. Exactamente. Que no quieras pasar. Que Dios quiere para ti. Y es un propósito, cuando tú y yo somos maduros en la fe, un propósito siempre va a ser un escalón para arriba. Siempre, 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 siempre. No hay ninguna oscuridad que en ningún momento no se vea la luz del día. Se va a ver. Claro que se va a ver. Va a costar trabajo, va a llevar tiempo, claro que sí. Pero ahí es donde entra la paz de Dios. Ahí es donde tenemos que descansar en Él. Donde tú y yo tenemos que reposar nuestras adversidades, nuestros miedos, nuestras frustraciones, nuestros choques ideológicos en la palabra de Dios, en la paz que Él solamente sabe dar. Porque si nosotros queremos descansar en otro lado, va a ser una paz temporal. Y lo hago entre comillas porque ni siquiera pudiese dominarse paz. Solamente va a ser un placebo temporal, en donde después de que pase el efecto, voy a regresar a lo mismo. Pero la paz de Dios es duradera. La paz de Dios va a trascender el entendimiento de todo mundo. Por esa razón, la gente que no conoce de Dios, la gente que no ha aceptado a Cristo en su corazón, no puede entender esa paz. Pero ¿por qué tú no te alarmas?
¿Por qué tú no te alebrestas? ¿Por qué tú no ves para el futuro? ¿Por qué tú no haces? ¿Y cómo sabes cómo va a vivir para el futuro? Yo he escuchado mucho que si no sabes que voy a echarle al cochinito de mi ISSSTE para mi vejez. ¿Y qué pasa si no llegan a la vejez? ¿Qué pasa? Se cotizan con una pensión de, no me acuerdo, pero era categoría 4, y creo que donde pagaban de 30 a 45 mil pesos al mes. ¿Pero qué pasa si no llegas? Se va a rayar los demás. O si no tienes a alguien más, o no tenemos a alguien más que pueda recibir ese beneficio, ¿quién crees que se lo va a quedar? El gobierno. No, Dios no, el gobierno. Lo que dices es verdad. Hemos pasado, o sea, hablando de la iglesia, situaciones bastante difíciles. Y este último año he aprendido a escuchar, o sea, no que no lo había hecho, pero como que a tener más paciencia, aunque decía mi esposa, no pidas paciencia porque te van a poner más pruebas. Entonces yo le decía, Señor, está bien, están todo el mundo, ¿y qué vas a hacer? ¿Y qué esto? ¿Y qué aquello? ¿Y que ya se fueron? ¿Y que ya vinieron? Todo lo que vivimos, yo solamente estuve, Señor, pues tú sabes. Lo que creo son dos cosas. Uno, los que se fueron y tenían ministerio aquí en la iglesia, dieron la oportunidad para que otros estudien, avancen. Si no, no se iba a poder. ¿Sí me entienden esa parte? Sí. El día que yo me vaya de aquí es porque va a venir un pastor que va a avanzar más que yo. Eso yo lo tengo muy claro. Pero yo lo vi por el lado positivo, que se van estas personas porque ocupaban ciertos lugares en la iglesia, pero ahora ven, ahorita están dando la clase, están ahí despuntando. Entonces, no se podía a lo mejor avanzar porque no dejaban, o no se dejaban, se llegó a un tope. Ellos dijeron, no, nosotros ya cumplimos aquí, gracias a Dios. Ya. Entonces, ahora los que estaban abajo de ellos están ahorita haciendo el trabajo. ¿Qué quiere decir? Que aquí le damos la oportunidad a todos. Dios es un Dios donde dice que todas las cosas, dice la Escritura, nos ayudan a bien. Escuchen esta parte. Dice, esto es conforme a los que con un propósito son ¿qué? Ganados. Entonces yo le decía, Señor, ¿por qué estás permitiendo todo esto? Dijo, porque a pesar de que vamos a hacer una limpia, esa es la parte, no porque ellos, escuchen, cuando yo digo una limpia, digan, es que ellos tenían roña. No. Es que ellos ya habían llegado al límite, ¿no? Por eso no acepto cuando, es que lo estoy haciendo porque, ¿qué va a hacer mi papá? O sea, ¿qué voy a hacer yo? ¿Yo qué voy a hacer? Ahora les pregunto, ¿qué voy a hacer? ¿Ponerme a llorar y cerrar la iglesia? Yo dije, Señor, se va. Yo empecé con una guitarra aquí, vuelvo a agarrar mi guitarrita y a hacer lo que siempre he hecho. Entonces, la verdad, lo que tú estás diciendo, todas las cosas nos ayudan. Esto es con los que conforme a un propósito somos llamados. Perfecto. Todos que somos llamados, tenemos que tomar las partes, sí, lloramos, yo te lo dije, o tú lo sabes, estás dentro de la familia, lloramos la parte, sí, estuvimos un tiempo tristes, pero que ahí nos vamos a quedar. Yo recuerdo las palabras del profeta de allá de cuando estuvimos con los pastores Caire, que me dijo, pastor, levántate, esto no es correcto, no hay luto en los cristianos, hoy tienes que ver, buscar, orar para que Dios te dé una persona para que esté contigo dentro del ministerio. Bueno, te doy gracias a Dios por todo lo que hemos pasado. Sí, nos ha dolido, sí, fue un duelo, sí fue todo eso, pero al final la vida tiene que continuar, tenemos que seguir adelante. Muy bien. Bueno, dentro de ese paréntesis voy a añadir un poquito más. También la oportunidad de que todas las iglesias pasan por ese proceso, ¿eh? Salva, ninguna. Es un proceso de maduración. Pero ¿qué hace el llamado a través de esta circunstancia a los que quedan en la congregación o a los que quedan bajo una cobertura espiritual de cierto pastor? En que si has dormido en tu lugar, es momento que despiertes. Ese es el momento. En que tomes el lugar que Dios te ha regalado, que tomes la oportunidad que Dios te ha dado a ti y que me ha dado a mí y cumplas el propósito de tu vida. No te fijes en el propósito de la vida de los demás. No, fíjate en el propósito que tú tienes. Cuando tú cumples tu propósito, las puertas se abren a donde tú quieras ir, pero principalmente donde Dios te ha llamado a ser. Tienes que aprender y tenemos que aprender a no confundir el llamado con la emoción. Y eso es algo muy importante que a mí en lo particular me ha servido mucho, en que sí, las circunstancias muchas veces te quieren orillar a decir, ay, nos vemos. Si no puedo con mi vida, ¿qué voy a hablar con los demás? No.
Una cosa es la emoción y otra cosa es tu llamado y tu propósito. Cuando tú cumples tu propósito, sientes una paz distinta. No estás constantemente, híjole, estoy a la zozobra, ¿qué voy a hacer? ¿Qué no voy a hacer? No, humanamente no, pero van a venir corrientes en donde van a querer ir a llamarte y vente para acá o vente para allá. No nada más de un cambio de un lugar, de una iglesia a otro, sino que simple y sencillamente ya no creas, simple y sencillamente dejes de lo que estás haciendo y de lo que tienes que hacer, que es totalmente distinto. No nos salimos del tema, pero solamente quiero hacer esa acotación y esa invitación. Haz de cuenta que es un comercial ahorita. Que si tú tienes el llamado para hacer algo, hazlo. Tienes que hacerlo. Nadie lo va a venir a hacer por ti. Es el momento en el que tú lo hagas y no porque alguien más se fue, sino porque es el momento que a través de las circunstancias está dando la oportunidad, ahora sí que la entrada para que tengas que hacer lo que tienes que hacer. ¿Ok? Jesús jamás se quedó en una silla. Jesús jamás se quedó nada más escuchando a la gente y viendo a ver, pues, qué hacían y qué no hacían. ¡No! Él tomó la iniciativa y empezó a hacer las cosas. Empezó un ministerio que duró 3 años nada más. Sí sabes que duró 3 años un ministerio, ¿verdad? Y en esos 3 años, ¿qué pudo hacer? Bueno, pues ahora esta reflexión es para ti y para mí. ¿Cuántos años llevamos en el Evangelio? ¿Y qué hemos hecho de trascendente? Respóndetelo tú nada más. Solamente tú respóndetelo. Vamos a continuar. Y vamos a ver que la paz verdadera va a empezar conociendo al príncipe de paz. Vamos a ver Isaías 9:6. Un texto bien conocido que lo hemos leído en Navidad y que yo creo que tú y yo no lo sabemos. Vamos a Isaías 9:6. ¿Qué dice? Mas un hijo nos es nacido. Vamos a verlo. Isaías 9:6. Hasta hay canciones de Marcos Witt de esos y de un chorro. Y vamos a ver cómo hace acotación al príncipe de paz. ¿Quién lo tiene en la versión Reina Valera? A ver, hermanito Chayo, una lectura fluida, por favor. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Muy bien. ¿Cómo acaba diciendo? Dice príncipe de paz. Príncipe de paz. ¿Cómo empezó la paz sobrenatural? Porque la paz que Dios da es una paz sobrenatural, que sobrepasa todo entendimiento, toda razón, toda corriente filosófica, toda corriente religiosa, toda corriente sociológica. Es una paz que solamente Él puede dar, porque Él es ¿qué? El príncipe de paz. Solamente Él la puede dar. Quiero que me acompañes a Filipenses 4:7. Vamos a ver qué dice Filipenses 4:7. Y antes de que lo encuentres, la paz no viene como un resultado de cambiar las circunstancias en tu vida y en mi vida. ¿Sale? Porque muchas veces pensamos y decimos, híjole, es que si hubiera pasado esto, yo estaría en una circunstancia mejor. Si yo hubiera hecho esto de forma correcta, ahorita estaría de otra manera. No, la paz que Dios da no tiene nada que ver con cambiar las circunstancias que tú y yo vivimos en el diario vivir. No tiene nada que ver, porque es una paz sobrenatural. Filipenses 4:7, ¿qué dice? La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Ok, aquí menciona 2 cosas bien importantes, subráyalas: corazones y pensamientos. ¿Qué va a guardar nuestro corazón y nuestros pensamientos? Su paz. ¿De qué lo va a guardar? De todo lo que no tenga. Si tenemos la paz de Dios, tenga lo que pase. De buenos pensamientos, de malos pensamientos, pero la palabra de Dios siempre te da la misma respuesta. La palabra de Dios se interpreta a sí misma. Uno de los principios de ¿qué, pastor? De la hermenéutica. La palabra se interpreta a sí misma, ¿sale? Solamente hay que ponerle más detalle a lo que tú y yo leemos. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Eso quiere decir que no hay nada que pueda alcanzar la paz que nos da y que da Dios. Ni un doctorado, ni un postdoctorado, ni el mayor estudio que tú puedas tener, ni la mayor preparación que tú puedas tener. Porque hay gente muy preparada. Yo conozco a gente muy preparada. Que tú los oyes hablar y parecen libros abiertos. Pero eso no es así. Porque la paz de Dios va a sobrepasar
todo ese entendimiento. Cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo. Eso quiere decir que la paz de Dios va a cuidarte de las adversidades que tú y yo pasemos todos los días, de los pensamientos que tú y yo tengamos todos los días, sean buenos o sean malos, principalmente, pues obviamente los pensamientos negativos, los pensamientos de estrés, los pensamientos de ansiedad. Ahora viene una pregunta aquí muy grande. Entonces, si Dios da la paz sobrenatural y Él guarda nuestros pensamientos, entonces, ¿por qué hay gente en el pueblo de Dios que vive con estrés y ansiedad todos los días? Precisamente porque no le cree a la palabra que está diciendo. ¿No le cree? No le creemos. No, y está bien, la respuesta está bien. En una escuela dominical podemos dar el punto de vista. Pero ¿por qué en el pueblo de Dios hay personas que viven con ansiedad y con estrés todos los días? ¿Alguna vez te ha dado un ataque de ansiedad? ¿Qué se siente? Horrible. Levanta la mano, ¿quién le ha dado? Y se siente bien feo, te dan ganas de salir, echarte a correr, no puedes respirar y ahí te va. Una de las razones que en las cuales el pueblo de Dios está pasando por un momento de ansiedad o estrés es porque vive con preocupación constantemente. La preocupación y la ansiedad son gemelas. Son circunstancias gemelas que vivimos todos los días. Y la palabra preocupación viene del alemán, y quiero que lo anotes, ¿sale? Porque todo tiene que ver. Del alemán que se escribe Wernen. Wernen. Es del alemán. Ajá. La palabra preocupación viene de una palabra griega que se llama Wernen. ¿Y qué significa asfixia? ¿Qué es la asfixia? La falta o la dificultad para respirar. ¿Sale? Significa asfixia. Ahí está. Asfixia. Preocupación y ansiedad son gemelas. La palabra preocupación de una raíz alemana viene de la palabra Werner, que significa asfixia. Díganme uno de los principales síntomas de un ataque de ansiedad y no necesitan ser médicos o tener un falta de aire. ¿Qué otra? Al faltar el aire, ¿qué hace el cuerpo? Empieza a crear lo que se conoce como taquicardia, latidos acelerados, ¿sale? Se acelera el corazón, ¿sale? Empieza rápido. Al cuerpo tener una sensación de falta de aire, lo primero que hace el organismo, que es tan sabio, porque obviamente Dios lo creó, es acelerar el ritmo cardíaco para tratar de compensar la falta de aire que nosotros estamos sintiendo, que puede ser de origen orgánico, es decir, que sí sea una enfermedad, o de un origen psicológico o fisiológico. ¿Qué quiere decir? Que puede ser por un proceso de ansiedad o estrés. Las personas que viven en constante ansiedad y en constante preocupación desarrollan a la larga problemas de corazón. Es la causa número 1 en donde las personas tienen infartos fulminantes. Es decir, estaban bien, ¡pum!, se cayeron, se murieron. Porque constantemente estaban tan metidos en tanta ansiedad y en tanto estrés en que vino un infarto fulminante y acabó con su vida. He conocido casos de personas, de pastores, de líderes que han terminado así. ¿Pero por qué entonces pasa eso? La pregunta aquí y que se abre es ¿por qué? Si eran personas que estaban entregadas al pueblo de Dios, que estaban entregadas a su ministerio, pero ¿por qué pasó eso? ¿Por qué por qué creen? ¿Sí confiaban? ¿Sí? Pues servían, ¿pero por qué? Sí confían más allá de decir confían, abandonan totalmente, creer. Ok, por ahí va. Yo pienso que es el cuerpo que a veces eso es natural. Toda persona nos pasa. Pero a veces unos somos más fuertes que otros. Lo que podemos decir es que no creemos en Dios, no leen la palabra, no oran, pero hacen todo. Exactamente, por ahí vas. Entre mi hermano y yo somos diferentes. Pero los problemas son un poquito más rudos y grandes. Ok. Por ahí va. Pastor Juan, ¿por qué? ¿Por qué cree? Confiaban, eran siervos de Dios. Tú los veías y tenían una vida íntegra, intachable.
pero pasó eso, lo que te comento. Es que ahí es la parte que... De forma breve, ¿cómo podríamos decirlo? Todas las cosas que pasan es porque Dios las permite. Ok. De una u otra manera, lo bueno o lo malo. Va a haber gente que se va a morir, sí, podemos decir lo que hablábamos, ¿no? ¿Por qué se fueron unos y otros nos quedamos? Porque así fue, era la parte. Y luego le ponemos, le adornamos nosotros. Es que ya habían cumplido su propósito, por decir algo. Pero la verdad es que lo bueno y lo malo que nos pase, todo lo permite Dios. Por ahí va. Y esa es la parte donde nosotros no tenemos, o sea, dice Pablo, para mí vivir es Cristo. ¿Qué quiere decir? Que me gusta estar aquí, pero al morir, ¿qué sería? Es una ganancia. Entonces, a veces por no querer pasar ese tramo, queremos no morirnos tan rápido. Ok. Está un poquito dura la respuesta. Ahorita te lo voy a dar, ¿por qué es? Yo creo que, pues, como dice la Biblia, ¿no? A veces nosotros leemos la Biblia, pero igual no la vivimos o no la alcanzamos a digerir, ¿no? Ajá. Entonces, estas personas que pasaron esta situación, pues sabían. Es como nosotros, a lo mejor si sabemos que una aspirina te cura el dolor de cabeza, pero no te la tomas, quieres estar con el dolor, ¿no? Entonces, si nosotros sabemos que la Biblia nos ayuda para bien a nuestra vida, pero no la aplicamos a nuestra vida, entonces es ahí donde pues surge pues, el problema, ¿no? Porque, pues, ¿de qué sirve que la sepamos si no la vamos a aplicar a nuestras vidas? Ok. Ya les voy a dar la respuesta. Perdón. Tiene algo que ver, lo que dijeron se acerca, pero no es al 100%. Pero antes de dar la respuesta, quiero hacer una última pregunta. Ahorita me das la respuesta, si no se me va el tiempo. De hecho, no lo voy a poder acabar, vamos a continuar una clase más. ¿Ustedes creen que el enojo es malo? ¿El enojo es malo? Levante la mano, sinceramente, ¿quién cree que el enojo es malo? Levántela, no pasa nada. ¿Qué es malo? Levante la mano, ¿quién cree que el enojo es malo? Ok, quiero que me acompañes, por favor. Ahorita te lo voy a decir. Bueno, ¿y ahora quién cree que el enojo es bueno? Yo creo que las dos partes. Yo creo que son las dos partes. A veces tienes que enojarte. Ajá. Depende del enojo que tengas. Ok, todos los que me están diciendo con bases bíblicas, quiero que me digan un texto de eso. A ver, díganme un texto. No que sea tanto bueno. Quiero que vayas a Efesios 4:26. Acompáñame a Efesios 4:26. Con eso te voy a dar la respuesta, ¿sale? De por qué pasó lo anterior. Yo lo entendí, para mí vino como un balde de agua fría, en donde te hace despertar, te hace recapacitar de muchas cosas. ¿Qué dice? Ajá. Ok, te lo voy a leer en otra versión que dice, si se enojan, no pequen. Eso quiere decir que el enojo no es malo. ¿Qué es lo malo? El exceso de enojo, el exceso de ira. 5 minutitos, nada más. El exceso de ira, el exceso de emociones. Por esa razón la gente que pasa por un proceso así, que tú los veías confiaban, entonces era porque vivían con sus emociones reprimidas. Porque se guardaban absolutamente todo. Todo. No, yo no voy a decir nada, me voy a callar. Ahora, una persona que se enoja, que se molesta, es importante que hable lo que le molestó, pero con sabiduría. ¿Quién habla con sabiduría enojado? Lo primero que haces es querer desquitar tu coraje y obviamente si alguien te hizo, pues tú vas a hacer 3 veces más. Para colmilludo y medio, ¿no? El famoso dicho, que eso solamente está hablando de una falta de madurez, una inmadurez total. Voy, para terminar. Entonces, ¿por qué pasan todas esas personas eso? ¿Por qué viven constantemente en ansiedad? ¿Por qué viven constantemente en preocupación? Y eso les genera problemas médicos a la larga. Por un exceso de cortisol. El cortisol es una sustancia que tenemos en el cuerpo que hace que tu sistema nervioso constantemente esté emocionado, esté sobreexcitado, ¿sale? Y llega un punto en que ya no aguanta más y viene algo fulminante, ¿sale? Viene algo que se cae. ¿Por qué las personas, perdón, terminan así? Por un exceso de enojo. ¿Quién tiene aquí un carácter fuerte? Es más, levanta las dos. Yo. Bien encaminado ese carácter en la palabra de Dios, es
una joya, es un tesoro. Pero humanamente, ¿quién habla pasivamente enojado? Nadie. Jesús se enojó, en la escritura lo podemos ver, ¿sale? Cuando él estaba durmiendo, cuando los discípulos estaban navegando, que él estaba durmiendo, que dijo, maestro, nos ahogamos. ¿A poco crees que después de estar durmiendo se va a parar bien a gusto? Él se molestó, pero ¿en dónde ves la escritura que les contestó mal? No les contestó mal. No, y aunque haya contestado mal, por ejemplo, en la parte de cuando él reprende a los que están mintiendo, ya no se enojó en ese momento, le sale el celo por la casa. Claro. De Jehová, pero no permaneció en ese enojo. Exactamente. Ahí va. Lo que pasa es que tú y yo nos guardamos tantas emociones, en donde esas emociones nos terminan consumiendo la paz que Dios nos ha regalado. Esa paz termina rompiéndose, termina yéndose por un saco roto y te quedas con el enojo y vives. La palabra es así, no lo tomemos a mal, vives amargado, vivimos amargados, vivimos con rencor, vivimos mal encarados, vivimos siempre enojados con la vida y eso no es así. Vienen raíces de amargura y al formarse, que hay un estudio bien padre de raíces de amargura, ahí lo tengo, ¿vale? Pero de forma general, porque todavía no acabo, todavía faltan más cosas. Esas personas que pasan por ese proceso es porque se guardan las emociones, no hay un equilibrio en las cosas, no hay una confianza como tal en que lo que yo estoy pasando se va a tornar para un beneficio. Y eso es lo complicado. Y le vamos a seguir la siguiente clase, ¿vale? Así que si nos quedamos picados, el siguiente domingo nos vemos, ¿sale? Para que sea un poquito más digerible y lo podamos comprender mejor, pero en forma general, empecemos a experimentar esa paz que Dios nos ha dado. ¿Cómo? Aprendiendo que estamos en la gracia de Dios. Y al estar en la gracia de Dios es porque tú y yo somos salvos. Y porque todo lo que tú y yo estamos pasando va a tener un proceso para crecimiento, principalmente para ti y para mí. Lo que tú y yo pasamos son pruebas individuales, son pruebas de forma individuales, en donde te van a hacer crecer de forma personal a ti. Lo que yo paso no te va a ayudar a que tú crezcas, porque es un proceso que yo estoy pasando. Y si tú estás pasando por un proceso fuerte, la madurez es, no quiero, porque he escuchado que dicen, ojalá también lo pases para que veas qué se siente. No, esa no es una palabra correcta. Si yo estoy pasando por un proceso muy complicado, humanamente complicado, es porque sé que viene un crecimiento espiritual muy grande para mí. ¿Vale? Quiero que te pongas sobre tus pies. La primera clase ya la terminamos. Vamos a continuar la siguiente. ¿Sale? Si no la doy yo, la da otro maestro. Pero aquí vamos, para que quede bien claro lo que es la paz. ¿Sale? Es un estudio extensísimo en donde nos podríamos llevar no solamente una clase, sino un temario completo para que comprendamos de fondo lo que es la paz. Y quiero que cierres tus ojos. Ahora yo quiero orar por ti. ¿Sale? Normalmente casi no lo hago, pero yo quiero orar por ti. Padre, en esta mañana te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de conocer tu palabra, de conocerte a ti a través, bendito Dios, de la Escritura, a través del mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. En esta mañana, Señor, yo quiero poner, bendito Padre, y unirme, bendito Señor, a tu pueblo, bendito Padre, que si están pasando por una circunstancia difícil de enfermedad, una circunstancia difícil familiar, una circunstancia difícil espiritual, yo te pido, Señor, que tú les des la pronta salida. Señor, yo declaro en el nombre de Jesús que tú nos das una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que solamente tú das, una paz que no nos brinda el mundo, una paz que solamente tú nos brindas porque vivimos en tu gracia, porque somos salvos por tu nombre y porque sabemos en el poderoso nombre de Jesús que tú has vencido al mundo, porque sabemos que nuestra confianza está plenamente puesta en ti. Que en este lugar, que en la vida de mis hermanos no hay cabida, bendito Dios, para cualquier ansiedad, para preocupación, para vivir en estrés, porque sabemos que tú nos has llevado, bendito Dios, a delicados pasos en donde solamente tú nos haces descansar. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, en el cual dio su vida por nosotros. Amén.